pongamos en práctica para que nuestras vidas sean más tranquilas, llenas de iluminación y podamos progresar en el plano espiritual, perfeccionando nuestras almas con cada encarnación, que se nos haga más fácil practicando la caridad para el bien de nosotros y de todos nuestros hermanos. Que así sea. ¿Alguien que quiera leer esta noche la lectura para sintonizarnos? Marci, ¿tú quieres leer? Sí. En la posición en que nos encontramos, dado que recogemos comunicaciones de cerca de 1000 centros espíritas serios, diseminados por los más diversos puntos del globo, estamos en condiciones de analizar los principios en que se basa la concordancia. Ese análisis nos ha guiado hasta hoy y habrá de guiarnos en los nuevos campos que el espiritismo está llamado a explorar. Así, mediante el estudio atento de las comunicaciones provenientes de diferentes lugares, tanto de Francia como del extranjero, reconocemos por la naturaleza absolutamente especial de las revelaciones que el espiritismo tiende a ingresar en un nuevo camino y que le ha llegado el momento de dar un paso adelante. Esas revelaciones, formuladas a veces con palabras veladas, a menudo han pasado desapercibidas a muchos de los que las han obtenido. Muchos otros creen que son los únicos que las poseen. Tomadas en forma aislada, no tendrían ningún valor para nosotros. Solo la coincidencia les confiere autoridad. Más adelante, cuando llegue el momento de darlas a publicidad, cada uno recordará haber obtenido instrucciones en el mismo sentido. Ese movimiento general que analizamos y estudiamos con la asistencia de nuestros guías espirituales es el que nos ayuda a determinar la oportunidad para que realicemos o no alguna cosa. Ese control universal constituye una garantía para la unidad futura del espiritismo y anulará todas las teorías contradictorias. De ese modo, se buscará en el porvenir el criterio de la verdad, lo que determinó el éxito de la doctrina formulada en el libro de los espíritus y en el libro de los médiums. Fue que en todas partes todas pudieran recibir directamente de los espíritus la confirmación acerca del contenido de esos libros. Si de todas las partes los espíritus hubieran venido a contradecirlo, haría mucho tiempo que esos libros habían sufrido la suerte de las concepciones fantasiosas, ni con el apoyo de la prensa se hubieran salvado del naufragio, mientras que, privados incluso de ese apoyo, no han dejado de abrirse camino y de avanzar rápidamente. Esto se debe a que han recibido el apoyo de los espíritus, cuya buena voluntad no solo compensó, sino superó la mala disposición de los hombres. Del mismo modo sucederá con todas las ideas que, emanadas de los espíritus o de los hombres, no puedan superar la prueba de dicho control, cuyo poder nadie puede discutir. Gracias. Ok. Ahora yo voy a poner. Muy buenas noches a todos. Hoy vamos a hablar. A ver. Hoy vamos a hablar. Vamos a seguir la pluralidad de existencias, o sea, la reencarnación, pero vamos a hablar un poco de la justicia divina y qué significa eso. ¿Pueden ver
Sí, pero antes vamos a hacer la oración de inicio, ¿no? Ah, es Llorar. que yo la hice antes, la hice antes de la lectura. Ah, ¿lo hiciste antes? No, porque... Sí, no sé por qué, pero me englobé, pero ya la hice, sí. Ah, ok, Tienes listo. toda la... Discúlpame. Bueno, Sí, mi, 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 mi culpa. Bueno, entonces vamos a empezar con la justicia divina. Aquí dice, habría gran injusticia de parte de nuestro Padre y Creador si no nos diera oportunidades de reparar las faltas cometidas, muchas veces en momentos de reflexión, frutos de nuestra ceguera e imperfección espiritual. Me parece muy lindo lo que nos trae la reencarnación y lo que nos trae la doctrina espírita, que en realidad es la única que, pues, que nos puede dar ese esclarecimiento de, de un Padre o un Dios justo, un Dios que vela y cuida por todas las criaturas del mundo. No solo nosotros, sino todas las criaturas del mundo están cuidadas. ¿Por qué? Porque todas las leyes divinas son para todos y actúan en todos. Esas leyes divinas no dejan a nadie atrás. Esas leyes divinas le dan la posibilidad a cualquiera de, con sus actos, sus palabras y sus pensamientos, van cambiando, van esclareciendo y van reparando. Entonces ahí ya empezamos con esa palabra de reparación, ¿cierto? Y ahí empieza la justicia divina. ¿No son hijos de Dios todos los hombres? Tan solo entre los egoístas se encuentra la iniquidad, el odio implacable y los castigos inexorables. Lo que yo decía, todo esto es para todos. Las leyes de Dios actúan para todos. Todos los espíritus tienden a la perfección y Dios les facilita los medios para alcanzarla, proporcionándoles las pruebas de la vida corporal. Sin embargo, su justicia les concede realizar en nuevas existencias lo que no hayan podido hacer o concluir en una primera prueba. Entonces, lo bonito es que como Dios es eterno y nosotros también en ese sentido, Dios no tiene afán, Dios nos da las posibilidades infinitas para poder concluir esas pruebas que estamos viviendo. Esas pruebas son perfectamente diseñadas para nuestras necesidades, ¿cierto? Entonces, si yo necesito aprender perdón, yo voy a estar experimentando todo eso y con todas esas almas o espíritus que me lleven a perdonar o que me den la posibilidad de perdonar. Si yo necesito aprender a no mentir, voy a tener mil posibilidades de mentir y de aprender a no hacerlo. Esa es la gran cosa. Como Dios nos concede libre albedrío, nosotros tenemos la capacidad, y no solo la capacidad, pero tenemos el poder de hacer esos cambios que necesitamos hacer para poder esclarecer y evoluir. La razón rechaza la unicidad de la existencia humana porque va contra la justicia, la bondad y la sabiduría de Dios. Al contrario, la idea de la reencarnación, es decir, la que consiste en admitir para el espíritu muchas existencias sucesivas, es la única que corresponde a la idea que nos formamos de la justicia de Dios para con los hombres que se encuentran en una condición moral inferior. La única que puede explicar el futuro y fortalecer nuestras esperanzas.
pues nos ofrece los medios para que rescatemos nuestros errores con nuevas pruebas. La razón la indica y los espíritus la enseñan. Entonces me parece muy lindo esto porque la doctrina en realidad lo que nos da también es esa esperanza de que nada se ha perdido, de que siempre hay una posibilidad de que yo tenga y pueda controlar mi futuro. Miren qué bonito eso. Por medio de la justicia divina, por medio de las leyes de Dios, por medio de esta ley que se llama causa y efecto, nos hace responsabilizar porque yo ya voy entendiendo que cada respuesta que yo haga, cada palabra que salga de mi boca, cada pensamiento que yo tenga, está creando mi futuro, sea cual sea, ¿cierto? Entonces es muy importante entender eso, que yo continuamente estoy, que yo estoy creando mi futuro basado en mis decisiones. Qué bonito eso. Entonces yo ya sé que mis palabras, mis actos están ya creando mi futuro. Ahora, acuérdense que el problema es que ya hemos vivido varias vidas y con esas varias vidas ya hemos hecho y creado mucho de nuestro presente y un poco de nuestro futuro también, porque esa es energía que si yo no reparo, es energía que continúa. Entonces es muy importante entender que muchas de las cosas que nos están sucediendo a nosotros es simplemente la ley del boomerang, de que yo posiblemente en otra encarnación fui un ladrón o abusé de ciertos derechos, abusé de mi cuerpo, abusé de otras personas, abusé de muchas cosas, porque uno puede abusar de muchas cosas. Esos abusos, esas cosas que yo hice en una vida pasada, es muy posible, no es muy posible, es muy cierto que son las que están actuando en lo que nos está sucediendo a nosotros y están decidiendo también quién está al lado de nosotros, ¿cierto? Porque estábamos hablando ahorita en el estudio del Evangelio. Marce, estamos grabando. Sí, Ok. Es muy importante ahorita que estamos hablando en el Evangelio eh, que que el Evangelio nos decía lo mismo, que estaba hablando de que el núcleo familiar, ¿cierto? El núcleo familiar es escogido por nosotros, pero es determinado basado en lo que tenemos que aprender en esta encarnación, ¿cierto? Todos tenemos una misión, un aprendizaje, generalmente es un aprendizaje de amor, y basado en ese aprendizaje de amor, obviamente estamos rodeados por el núcleo familiar o los participantes de ese núcleo familiar son los que nos llevan o nos dan la posibilidad para aprender esa lección de amor. Obviamente, si yo tengo que aprender paciencia, imagínense los miembros de familia lo que me van a tener que hacer para que yo practique la paciencia, ¿verdad? Entonces, si yo necesito aprender perdón, imagínense lo que ellos van a hacer para que yo aprenda el perdón, ¿cierto? Son, acuérdense que hay dos formas de aprender. Una es siendo catalizadores y hay otra que es por inspiración, ¿cierto? Y hay muchas veces que yo puedo tener una hija o un hijo que sea un ser, un espíritu mucho más avanzado, que tenga conocimientos
y experiencias mucho más avanzadas que por inspiración me hagan a mí cambiar, ¿cierto? Esa es otra forma, que es por inspiración, por siendo modelo. Y hay muchos niños que vienen, encarnan en familias desajustadas, duras, porque están ahí para enseñar, están ahí para ser un modelo a seguir. Muy lindo, ¿no? Además, la doctrina de la reencarnación es muy consoladora, pues hace que el hombre vea en su creador no a un Dios vengador o parcial, sino a un Padre amistoso y justo. La criatura se cubre de esperanzas de vivir días futuros de felicidad, luego de despojarse de las deudas contraídas con la bondad suprema. Entonces acuérdense que en las clases pasadas les estaba diciendo que Dios, nuestro creador, nos da muchos regalos, pero que no son regalos, sino son préstamos. Nos presta, obviamente, este cuerpo no nos pertenece a nosotros, le pertenece a Dios, porque somos creaciones de Dios, entonces le pertenece a Dios. Dios nos da el núcleo familiar, Dios nos da el dinero, Dios nos da la posibilidad de ese dinero, Dios nos da la clase socioeconómica, Dios nos da la posibilidad de educarnos. Todo eso son préstamos de Dios. Basado en cuando yo muera, yo tengo que ver si le debo a Dios de ese préstamo o si le estoy entregando dividendos, ¿cierto? Los dividendos es, ¿qué hice yo con todo este préstamo? Con todos estos recursos, ¿a quién ayudé yo? ¿A quién le cambié la vida? ¿A quién inspiré? ¿A quién le ayudé a sufrir menos? ¿A quién consolé? ¿A cuántas almas le pude hacer un impacto positivo? ¿Quién sobrevivió? ¿A quién salvé de un suicidio? ¿Quién comió ese día porque yo compartí? ¿Quién tuvo un techo porque yo abrí mi puerta? ¿Cierto? Hay muchas cosas de que podemos hacer. Y todos, repito, todos tenemos la posibilidad de ayudar. Desde la persona, desde el ser más infortuno hasta el más rico, hasta el más poderoso y hasta el más débil. Todos tenemos una posibilidad de ayudar a nuestro prójimo, a nuestros hermanos. No solo por platas, puede ser con comida, puede ser con palabras, puede ser con un abrazo, puede ser hasta con una mirada, una sonrisa. Tenemos la capacidad y tenemos el derecho, pero también ya entendemos que por medio de eso, ahí es donde nos despojamos de las deudas contraídas de nuestro Dios. Al renacer en la superficie terráquea, recibimos con el cuerpo una herencia sagrada cuyos valores necesitamos preservar con el perfeccionamiento. Las fuerzas físicas deben evoluir, tanto como nuestras almas. Si nos ofrecen el recipiente preparado para servir, para que hagamos nuevas experiencias que contribuyan a nuestra elevación, debemos retribuir con nuestro esfuerzo, favoreciéndolas con la luz del respeto y el equilibrio espiritual dentro del campo del trabajo y la educación orgánica. El hombre del futuro comprenderá que sus células no solo representan segmentos de carne, sino compañeras
de la evolución, acreedoras de su reconocimiento y auxilio efectivo. Miren qué bonito esto. Nosotros tenemos que entender, y era lo que Marcy decía, que es que nosotros todos estamos conectados. Nosotros somos uno con Dios. Nosotros somos uno con los animales, con la naturaleza. Eso no lo sabemos todavía, pero poco a poco lo vamos entendiendo. Entendiendo que todo lo que yo hago y este cuerpo es una herencia sagrada de nuestro Padre, Dios superior. Mire qué bonito. Y esos valores se conservan y se preservan en el periespíritu, ¿cierto? Esas memorias, esas enseñanzas, todas dijimos que las guardamos en el periespíritu, que nos hacen mejores en cada evolución. Cada evolución yo estoy aprendiendo. Y como dice Marcy también en el estudio ahorita, que por siempre estamos avanzando tan siquiera un poquito. Siempre estamos evolucionando. Hay unas personas que decidimos evolucionar rápido, hay otras personas que decidimos evolucionar más lento. Y todos tenemos el derecho a ver y a decidir qué tan rápido evoluimos. Teniéndolo muy claro que cuando yo me demoro en evoluir, hay mucho más sufrimiento, ¿ok? Acuérdense que lo lindo de estudiar la doctrina espírita es que mientras más estudio y más pongo en práctica esto, menos sufrimiento voy a tener en el futuro. Mucho más rápido, mucho más fácil voy a cambiar mi futuro. ¿Por qué? Porque esta doctrina nos ayuda y nos empuja a seguir los pasos del Maestro Jesús, que los pasos del Maestro Jesús eran muy claros. Eran muy claros. Tratad a otros como queráis, ¿cierto? Como quieren que ustedes sean tratados. Es así de fácil. Miren eso. ¿Tenemos alguna pregunta hasta ahora? ¿Alguna inquietud? Nada de preguntitas, nada de observaciones. Bueno, seguimos. La creencia en las vidas sucesivas no es cosa nueva creada por la doctrina espírita. Domina toda la antigüedad. Vamos a encontrarla en el fondo de las grandes religiones de Oriente y en las obras filosóficas más puras y elevadas. Guió en su marcha a las civilizaciones del pasado y se perpetuó a través de las edades. Y eso pues ya lo habíamos hablado, que hay muchas religiones del Oriente, como el budismo, el taoísmo, todas también hablan de la reencarnación. Oriunda de la India, se extendió por el mundo mucho antes de que hubieran aparecido los grandes reveladores de los tiempos históricos. Ya era enunciada en las verdades y particularmente en el Bhagavad Gita. El brahmanismo y el budismo se inspiraron en ella. Y como pueden saber, si ustedes se acuerdan que hablamos de la cultura egipcia, ¿cierto? Que hablamos un poco de que ellos fueron uno de los exiliados de Capela, de las razas o grupos que se formaron en la tierra, que fue una de las que se volvieron para Capela después de haber pagado sus deudas que tenían como colectivas, como grupos. Entonces, desde ese entonces también egipcio,
Aquí dice, Egipto y Grecia también adoptaron esa doctrina a la sombra de un simbolismo no suficientemente claro, se esconde por todas partes la universal palingenesia o doctrina de la reencarnación. Y la reencarnación fue demostrada a través de las experiencias realizadas por eminentes sabios e investigadores de renombre. Y ahí pues ya sí tenemos muchas pruebas de que la reencarnación fue algo real, muchas pruebas de muchos seres que volvían y se acordaban de vidas pasadas donde vivían en Italia y justo nunca habían conocido Italia y van a Italia y, y saben exactamente dónde queda todo y saben dónde, se acuerdan de todo. ¿Por qué? Porque es que son cosas que ya hay muchos hechos que dicen que la reencarnación es verdadera. El alma ve claramente su destino, que es la ascensión hacia una más elevada sabiduría, hacia una luz más viva. La equidad gobierna el mundo. Nuestra felicidad está en nuestras manos. Deja de haber fallas en el universo, siendo su objetivo la belleza, sus medios la justicia y el amor. Por lo tanto, se disipa todo temor quimérico, todo el terror al más allá. En vez de estar receloso por el futuro, el hombre saborea la alegría de las certezas eternas. Confiado en el día siguiente, se le multiplican las fuerzas. Sus esfuerzos en el sentido del bien serán centuplicados. ¿Se acuerdan lo que estábamos hablando de que uno puede pagar con dolor y sufrimiento, obviamente, y también puede pagar con amor? Y era lo que nos decía Marcy en una de las clases pasadas, que cuando uno paga con amor, ese acto de amor vale por muchas fallas del pasado, actos de desamor, el amor o actos de amor, perdón, valen o balancean muchos actos de desamor. Miren qué bonito. Entonces, el curso de milagros también habla de esto, que simplemente con tú cambiar de parecer y ser más amoroso y perdonar, tú te ahorras miles de reencarnaciones. Miren qué loco eso, miles de reencarnaciones, simplemente con solo perdonarte a ti mismo o a tu prójimo. A mí eso me parece increíble. Y además a mí me da la certeza de que yo tengo el poder, y no solo soy responsable, pero yo tengo el poder de mi sufrimiento, tengo el poder de mi futuro. Sé cómo salir, sé qué hacer y sé cómo debo comportarme. Y lo más lindo que yo he visto en esta doctrina espírita es que información no nos está faltando. Yo estaba hablando con un amigo el otro día que dijo que necesitaba aprender portugués porque ustedes no se imaginan el número de obras escritas en portugués, obviamente, porque los grandes eh, mediums vienen de allá, obviamente Chico Xavier y Divaldo Franco, pero hay muchos más. Todas estas almas elevadas hablan por medio de ellos y estas almas elevadas dicen y hacen unas obras tan hermosas, sea filosóficas, sea psicológicas.
Hay muchas obras de psicología, si a ustedes les gusta la psicología. La mentora de Ubaldo Franco, Johanna de Angelis, hace un enfoque, muchas de sus obras son psicológicas y son hermosas, pero son muy técnicas. Eso es lo bonito, que nosotros tenemos demasiada información bonita que causa, un cambio muy bonito si usamos las cosas de forma correcta, ¿cierto? Si aprendemos, si decidimos aprender, confiar y hacer lo que es requerido. La doctrina nos da esa claridad muy, muy fácil, ya que si queremos o si no, es nuestro problema, ¿cierto? Marci, ¿querías decir algo? Que me estaba recordando que esta semana, la semana pasada, mejor dicho, terminé de leer un libro. Me recordó mucho una pregunta que hicieron aquí la semana pasada sobre el holocausto. Y lo que está diciendo Esteban, nada más somos que parece que aquello que se está viviendo es una tragedia. Obviamente es una tragedia y obviamente Dios no quiere que pase eso, pero se permite, como dice el libro, que se permite porque está dentro de la ley de acción y de reacción, o sea, que estas personas están, crearon ese caos, ¿no? Ese ambiente, esa trama para ellos vivir por causa del orgullo, ¿no? Entonces ellos hablan, ellos narran muy, muy específicamente lo que estaba pasando en ese momento y me sorprendió mucho saber del plano espiritual que las personas que eran metidas a las cámaras de gas, en el plano espiritual había, ¿cómo decir? Como un espejo, ¿no? En el plano terrestre estaban las cámaras de gas de exterminio, pero en el otro lado, en esa misma esfera, ¿ok? Del plano espiritual había un hospital completo recibiendo a esos espíritus y ellos nunca los espíritus superiores juzgan. Ah, no, es que este está aquí porque fue orgulloso, porque fue esto, porque fue lo otro. No, ellos los recuperaban y los ayudaban de la misma forma que, que cualquier otra persona sin juzgar en nada. Y entonces eso me hace ver que solamente nosotros en este plano somos los que siempre estamos, por cierto, habla el libro también sobre Judas, que Judas ya es un espíritu súper evolucionado, pero que en la tierra todavía se tiene como el traidor, como el que nadie lo quiere. ¿Por qué? Porque nosotros todavía estamos demasiado apegados a las pasiones humanas, como decía el libro. Estamos demasiado inseridos en las cosas terrestres que somos incapaces a veces, hasta por opción propia, sin nosotros darnos cuenta, es una opción propia de vivir esos atavismos, ese tipo de vida que nosotros hemos decidido ver, seguir viendo, continuar viendo. Entonces lo que está diciendo Esteban, yo soy la que decido. Yo quiero seguir viendo a la persona de ayer como era o como es hoy. Porque, por ejemplo, yo me siento mal íntimamente en mi interior de que una persona tenga un juzgamiento de mí o me vea como una persona, como la Marcela que yo fui hace 10 años. O sea, esa Marcela yo no soy más. O sea, la Marcela de ayer ya no es hoy, porque todos los días estamos en constante evolución. Entonces, pero sí, todavía habemos personas, porque me incluyo, que continuamos en la ceguez del ego,
de querer continuar viendo solamente el defecto de aquella persona. Una persona una vez me comentó, pero es que tú no sabes cómo es esa persona. Oye, pero esa persona está cambiando. Las personas así nunca cambian, etcétera, etcétera. ¿Por qué somos así? ¿Cierto? Entonces, por qué somos así? Entonces después nos disgustamos y pensamos, no, pero es que, si ves, yo te dije que esa persona no era buena y esto y lo otro, porque no es más fácil decir, bueno, aquella persona está tratando, haciendo lo posible por ser mejor, pero obviamente va a caer. Entonces estaba leyendo en ese libro un pasaje de la Biblia que decía así, era una parábola de Jesús, que quién de ustedes eran pastores, ¿no? Que quién de ustedes pastores que tuviera 100 ovejas y una de esas ovejas se perdiera, iba a dejar en el desierto, en su lugar, a las 99 ovejas, e iba a salir a buscar a la oveja que se perdió. Y entonces, cuando regresara con su oveja perdida, el pastor iba a decir, miren, celebren conmigo porque encontré a mi oveja perdida. Entonces Jesús dice, de la misma forma, en el cielo hay una fiesta cada vez que un pecador, que una oveja perdida, regresa, que 99 ovejas que no tienen nada que arrepentirse y que son supuestamente ellas perfectas. ¿Sí ves? Entonces eso es una cosa que nosotros siempre debemos tener en claro. Y entonces el espiritismo a veces puede ser, a veces los temas un poco como medio así, como cómo se aplica esto a mi vida y qué yo hago con toda esta información que Esteban me está trayendo aquí. Pero si nos ponemos a analizar realmente, podemos utilizarlo en nuestro día a día. Exactamente lo que está hablando Esteban. Esto es para todos los días. Esto es lo que yo estoy, el presente de hoy va a ser mi futuro de mañana. Y lo que estaba diciendo Luz, que puso un comentario ahí, que no se termina ahora, se terminará en otra. Esa es la ley de justicia, esa es la ley de progreso. No hay penas eternas, pero tampoco hay gloria eterna, porque estamos en constante evolución. Entonces yo les recomiendo que lean ese libro, se llama, bueno, pero es lo que dice Esteban, está en portugués, muchas cosas están en portugués y no las encuentro en español. Yo trato de Sí. buscarlas en español y no las encuentro. Pero hay una cantidad de material en español que es muy bueno y Esteban estaba hablando sobre Johanna de Angeli, pero también les recomiendo que se puede encontrar Gustavo Carl Jung, que fue contemporáneo con Sigmund Freud. Ellos dos, Johanna de Angeli habla de eso, de que ellos dos fueron preparados en el plano espiritual para traer la psicología terrestre, pero Freud se apartó del camino, ¿no? Porque nosotros cuando estamos aquí, lo mismo que estamos estudiando, escogemos cuál de los caminos vamos a escoger, porque al final del día somos libre albedrío, no somos máquinas, no existe el determinismo. El único determinismo es que todos vamos a morir. Entonces, él no quiso ir por la corriente que iba. Jung en esa parte se separaron. Entonces, Jung es la que se alinea más a la psicología espiritual, a la psicología que se planeó en el plano espiritual, ¿no? Entonces podrían también leer los libros de Gustavo Jung, que son muy buenos, por cierto. Ujú. Y también los que se perdieron el live hoy en Instagram de Marcelo Rollenberg, que nos habló de León Denis. Marcelo también decía que el mismo Napoleón tenía una misión muy importante, y el materialismo y la vida, el poder, las ganas de controlar y la ambición le ganaron y no fue capaz de cumplir su misión. Entonces los invito muy bien, si no se han visto el live que hicimos hoy con Marcelo, habla muy lindo de León Denis, pero también habla también de esa época y habla también de Napoleón. En De todo caso Napoleón y de
espiritismo y por qué el espiritismo se trasladó a Brasil. Ya está en YouTube, por cierto. Ya está en YouTube también. Lo pondremos esta semana en nuestra página Medellín Espírita también. ¿Ok? Continuamos. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguien que quiera aportar? No, Margarita dice que, Luza dice que es verdad, Esteban, lo que dices, que no se aprende en esta vida, pasa a otro lugar a continuar con la misión. Y Margarita nos dice que la clave es dejarnos sumergir las enseñanzas de Cristo y que de este modo Él trabaja en nuestras imperfecciones siempre y cuando demos el primer paso. Exactamente, nosotros somos los que trabajamos en nuestras imperfecciones con el apoyo de Cristo, porque recuerda que siempre Cristo preguntó, ¿tú quieres que yo te cure? Él siempre preguntó eso porque es nuestro. Nosotros tenemos esa responsabilidad. Jesús preguntó, ¿tú crees que yo te puedo curar? Porque entonces la persona ya estaba preparada. Entonces siempre respetan nuestro libre albedrío. Desde el momento en que nosotros damos el primer paso, como dice Margarita, va a haber infinidad de recursos para que nosotros podamos salir adelante y mejorando nuestras imperfecciones. Dios no nos quiere perfecto, pero nos quiere trabajando día a día. Sí. Y muchas personas que en este chat, pues en este estudio, hay muchos sanadores. Y hay muchos sanadores que saben que si la persona que están sanando no quiere que lo sanen, ellos no van a sanar. Por más Reiki, por más cosas, si esa persona no está dispuesta, es la disposición la que nos sana, es las ganas, es la fe que tenemos, pero al fin nosotros somos los que nos sanamos a nosotros mismos y tenemos que tener eso muy claro, que si no tenemos esa disposición, nada va a suceder. Es y nos da el discernimiento que necesitamos para cada desafío. Sí, eso es verdad. Muy bien, continuamos. La reencarnación se fundamenta en la justicia de Dios y en la revelación espiritual. Un buen padre deja siempre a sus hijos una puerta abierta al arrepentimiento. Eso me encanta, me encanta. Que el primer cambio que podemos hacer es el arrepentimiento. Pero el arrepentimiento solo viene cuando yo sufro, cuando yo estoy con dolor. Entonces ahí yo veo muy bien hoy en día, yo tengo un profundo respeto al dolor y al sufrimiento, porque yo sé que como digamos como hipnoterapeuta, cuando la persona viene en sufrimiento y dolor, ellos están un paso más cercano a hacer los cambios que necesitan hacer. Es ese dolor que nos trae arrepentirnos del dolor que nos hemos causado a nosotros y a otros, ¿cierto? La razón nos dice que sería injusto privar irremisiblemente de la dicha eterna a todos aquellos cuyo mejoramiento no ha estado en sus manos. Entonces ahí volvemos a la responsabilidad, ¿no? Volvemos a que nosotros tenemos la posibilidad continuamente de, de escoger a Dios. Una de las grandes charlas que yo he tenido, a mí me hablan mucho los espíritus a las 3 de la mañana. No sé si a otras personas, pero a mí a las 3 de la mañana me pegan unas conversaciones y obviamente quién se vuelve a dormir después de una conversación bonita con un espíritu superior. Pero, pero una de las cosas que me decían, que nunca se me va a olvidar, es que me decía Esteban, la diferencia de ti y un ángel es que el ángel escoge a Dios el 100% del tiempo y tú escoges a Dios solo un pequeño porcentaje. Dejas que el miedo escoja por ti en vez del amor.
Miren qué bonito, ¿cierto? Entonces, esa es la única diferencia que hace al ángel, el ángel, y a mí, yo, ¿cierto? Hay una razón por qué yo estoy en esta tierra, porque yo soy perfectamente irresponsable, pues yo soy perfectamente imperfecto. ¿Por qué? Porque dejo que mis sensaciones, mis emociones, mi miedo, mis placeres, lo carnal, ¿cierto? Rijan, mis instintos rijan mi vida, cuando el ángel simplemente siempre escoge a Dios, escoge el amor. Miren qué bonito, ¿cierto? La doctrina de la reencarnación es la única que, conforme entendemos de la justicia de Dios para con los hombres de condición moral inferior, la única que puede explicarnos el porvenir o justificar nuestras esperanzas, puesto que nos proporciona medios de enmendar nuestras faltas por medio de nuevas pruebas. La razón así lo indica y así nos lo enseñan los espíritus. Entonces, ya sabemos que hay muchas personas en este mundo que están encarnando la primera vez aquí en este planeta. Son personas que no tienen las experiencias, repito, no tienen las experiencias para escoger a Dios todavía. No están preparados, no han sufrido todavía, están cometiendo los mismos errores y no se dan cuenta, están viviendo en los placeres de la carne, el robo, la mentira, todas esas cosas, porque no saben todavía lo que esas decisiones están haciendo para el presente y sus futuros, ¿cierto? Poco a poco vamos dándonos cuenta, pero ¿por qué yo no tengo? ¿Por qué yo no tengo la paciencia para entender que estas personas pueden ser niños de prekinder? ¿Cierto? En la escuela divina hay almas que están en prekinder, ¿cierto? Y yo no me creo mucho porque yo hay hay muchas áreas de mi vida que yo siento que estoy en primaria también. Y yo creo que todos tenemos ciertas áreas de debilidad, ciertas áreas que estamos en pre-kinder o en primero, pero ahí poco a poco vamos evoluyendo, vamos escogiendo a Dios más que al miedo. Entonces, mire qué bonito que si yo entiendo que hay almas que no han vivido lo que yo he vivido, porque a mí lo que me han dicho es que yo he vivido mucho, pero es porque yo aprendo muy lento, porque yo cometo muchos errores y soy muy terco, y, y eso es lo que me han dicho a mí, que obviamente yo tengo muchas experiencias, pero también tengo mucho sufrimiento porque a mí me encanta darme duro contra el muro. Eso es lo que me dicen a mí los espíritus, que mi conocimiento ha sido una sucesión de varias vidas que llevo haciendo bobadas y gastando el tiempo. Entonces yo estoy muy afortunado que yo en este momento por lo menos ya estoy escogiendo a Dios más a menudo y me siento más en paz y más tranquilo porque ya tengo el esclarecimiento, tengo los recursos, tengo muchas cosas y poco a poco pues vamos haciendo los cambios, ¿ok? Entonces es lo único que quería. La razón así indica y así nos lo enseñan los espíritus. Qué bonito. El hombre que tiene conciencia de su inferioridad halla en la doctrina de la reencarnación una consoladora esperanza. Si cree en la justicia de Dios, no puede pensar que permanecerá eternamente igual a los que han obrado mejor que él. La duración de la vida en los diferentes, mundos parece que está en proporcional del grado de superioridad física y moral de cada uno, lo cual es completamente racional. Mientras menos material es el cuerpo, menos expuesto está a las vicisitudes que lo desorganizan, y mientras más puro es el espíritu, menos son las pasiones que lo debilitan. Este es el otro favor de la providencia,
que abrevia así los sufrimientos. Qué bonito eso, ¿cierto? Mientras más elevados, menos nos afecta el mundo material. La ley de las reencarnaciones explica y completa el principio de la inmortalidad. No puede entenderse que el espíritu destinado a la perfección consiga realizar todo el progreso en una sola existencia física. Los acontecimientos de la vida diaria desechan tal idea. Yo siempre me pregunté, toda la vida me pregunté, ¿cómo es posible que Dios solo me dé una vida para aprender todo lo que tengo que aprender? Es imposible. Debemos ver en la pluralidad de las vidas del alma la condición necesaria para su educación y su progreso. Es a costa de sus propios esfuerzos, de sus luchas, de sus sufrimientos, que se redime su estado de ignorancia e inferioridad y se eleva gradualmente, camino a las innumerables habitaciones del universo. No todas las almas tienen la misma edad, ni todas han subido con el mismo ritmo sus niveles evolutivos. Unas han corrido una prolongada carrera y se han aproximado al apogeo de sus progresos terrestres. Otras apenas comienzan su ciclo de evolución en el seno de las humanidades. Estas son las almas jóvenes, las que tienen menos tiempo de emanadas del foco eterno. Una vez dentro de la humanidad, ocuparán luego entre los pueblos salvajes o entre las razas bárbaras que pueblan los continentes atrasados, las regiones desheredadas del globo. Y cuando por fin penetran en nuestras civilizaciones, aún fácilmente se dejan reconocer por la falta de desembarazo, de habilidad, por su incapacidad para todas las cosas y principalmente por sus pasiones violentas. Entonces ya vamos viendo que las nuevas almas tienen que reencarnar en pueblos o en ciudades donde hay mucho más violencia, mucho más ignorancia, mucho más evolución, porque mucho menos evolución, porque ahí es donde están a nivel vibratorio, ¿ok? Muy bien. Ya para terminar, pregunta Kardec, ¿se realizan en la Tierra todas nuestras diferentes existencias corporales? Y ellos dicen, no, las vivimos en los diferentes mundos. Los terrestres no son los primeros ni los últimos, pero sí son los más materiales y lejanas de la perfección. Y 170, ¿qué viene a ser el espíritu después de su última encarnación? El espíritu bienaventurado, espíritu puro. Muy bien. Espero que les haya gustado esta clase de hoy, de la justicia divina. ¿Hay alguna pregunta? ¿Algún comentario? Margarita está escribiendo algo. Eso que dijiste, este último, es muy, que lo tengamos muy claro, de que estos espíritus que son jóvenes, esos son los espíritus que son los salvajes, los caníbales, porque están apenas saliendo de la primitividad, ¿no? Y vienen hasta de otros planetas que han sido donde eran primitivos, que ya nosotros aquí no lo tenemos, pero en otro planeta sí. Entonces, esas son las personas que a veces nosotros miramos unas noticias, pero ¿cómo puede tal atrocidad un ser humano hacer eso? ¿No? Y juzgamos de que cuánta maldad, o está poseído, está endemoniado. Entonces, yo leí casualmente ayer, que estaba estudiando para la clase, exactamente eso, que estos son espíritus jóvenes, son espíritus que apenas están saliendo de encarnaciones muy primarias. Y entonces, ¿qué pasa? Que ellos piden reencarnar en un pueblo más evolucionado, y como no tienen la moral suficiente, o sea, como que es muy, muy pesada la carga, entonces sucumben a este tipo de delitos, a este tipo de cosas. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Dios acaso no sabe que esta persona va a fracasar? Preguntaban, ¿no? Entonces, obviamente que él sabe. Pero ¿qué pasa?
que se permite este tipo de encarnaciones para dos razones: para ayudarlo a él a evolucionar, porque aunque sucumba, ya aprendió algo. Y la segunda, porque el bien también se sirve del mal. Entonces ahí entra la ley causa y efecto, ¿no? Entonces son atraídas aquellas personas a ciertas circunstancias de gravedad por leyes kármicas, ¿no? En este caso, pues negativo. Y así se vamos espiando y vamos adelantando, vamos espiando y vamos adelantando. Entonces, tenemos que ver, como estaba diciendo Esteban, con compasión al otro, porque, y no es que uno diga, cualquiera que me escucha, porque con mi propio esposo yo tengo a veces esas dificultades que él no me comprende, porque yo le digo, pero ¿cómo tú piensas de que yo voy a ver a esa persona como que el pobre, si es un criminal, es un descarado o whatever? Entonces, es que tú no lo puedes ver de la manera en que yo lo veo. Entonces, él puede verlo así. Él está en su derecho de verlo así porque él no está estudiando lo que yo estoy estudiando. Él no se ha tomado todo ese tiempo. Entonces, yo ya no tengo excusa. Yo ya no tengo excusa de juzgar de la misma manera. Número uno, no tengo excusa de juzgar a nadie. ¿Por qué? Porque yo ya pasé por ahí. Yo ya fui eso. Y probablemente no lo fui porque escogí otro camino, pero de igual manera tengo la obligación y el deber de comprender de que es un espíritu que está en otra edad evolutiva, en otro estado evolutivo, y que un día va a ser un ángel, simple como es, un ángel, como yo un día voy a ser, y cuidado, y se arrepiente y coja mejores caminos que yo, que me siento o me pienso yo más evolucionada, y él llega primero que yo. Who knows? ¿Quién sabe? Eso es verdad. Bueno, vamos a hacer el cierre. Quiero agradecer la presencia de todos ustedes. Gracias por el apoyo. Eh, Saben que siempre estamos aquí y lo hacemos con mucho amor, con mucha dedicación. Los queremos mucho y siempre estamos aquí para responder cualquier pregunta, cualquier inquietud. Siempre no duden en mandar preguntas, o sea al chat, o sea cuando nos reunimos. Y, y los queremos mucho, ¿ok? Bueno, vamos a hacer vamos a hacer la vibración y el cierre. Sí, la oración de cierre. Ok. ¿Tú quieres hacerla, Marci? Vamos a cerrar nuestros ojos con mucha alegría, con mucha felicidad, con paz en el corazón por un día más, por un día lleno de estudios, agradeciendo la presencia de Marcelo en nuestro canal espírita, agradeciendo la presencia de los mentores espirituales, de la asistencia que nos dan para llevar a cabo este trabajo, agradeciendo la presencia de todos ustedes, pero sobre todo agradeciendo la presencia de nuestros ángeles de la guarda, que siempre se están preocupando por nuestro progreso moral, que podamos cada día de nuestra vida recordar que tenemos un amigo invisible de todas las horas, que no se molesta en ningún momento porque le pidamos ayuda, hablemos más con él, acerquémonos más a él. Ellos siempre nos dicen con mucho amor que no nos preocupemos en molestarle cuantas veces sea necesario. Si nosotros pudiéramos saber la importancia de poder conversar con nuestro guía espiritual, cometeríamos menos errores, estaríamos mejor sintonizados con él, tendríamos una mejor manera de tomar decisiones en nuestra vida y podríamos escuchar mejor sus consejos y así evitarnos tanto sufrimiento. Recordemos que Dios es pero tan bondadoso, que no nos mandó solos a la tierra, que no somos huérfanos de Padre, que tenemos un Padre que se preocupa por nosotros, se preocupa tanto así que nos dio un hermano mayor para guiarnos, nuestro Maestro Jesús, y nos dio un hermano también que está a la par nuestra todos los días de nuestra vida, nuestro ángel de la guarda, para aconsejarnos y para pedirle consejos. Por eso pedimos a ellos que están presentes en nuestros hogares, en cada casa de cada uno de nosotros,
que fluidifiquen nuestros vasos de agua, que nos puedan acompañar esta noche en el momento de desdoblamiento del sueño, a llevarnos para que nos puedan llevar a lugares de estudio, de entendimiento, de aquellas cosas que están en nuestra cabeza que no podemos encontrar una solución, que nos ayuden a encontrar soluciones a nuestros problemas, aquella situación difícil, aquel sentimiento difícil, ayudar y pedir que nos quiten ese sentimiento que aún impera en nuestros corazones, que es el egoísmo y el orgullo. Así, pedimos permiso para cerrar nuestra clase de hoy. Con infinitas gracias a ustedes y a nuestro Padre Creador por un día más. Así sea. Que así sea. Una feliz noche a todos Buenas noches, y nos vemos la próxima semana. si Dios permite.